vamos a comenzar el día de hoy con nuestra charla, ¿verdad? Vamos a abrir todos, por favor, el libro de Juan. Vamos a abrir todos el libro de Juan, es el Nuevo Testamento. El libro de Juan es el cuarto evangelio, libro de Juan, que es 4:23. 4:23. 4:23. Juan 4:23. ¿Ya? Súper bien. Dice la palabra de Dios: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adores busca que le adoren. Amén y amén. Súper bien. Y yo les quiero a ustedes hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros, verdad, hablando a lo mejor de un concierto en nuestra antigua vida, verdad, cuando íbamos a un concierto, ¿a poco no salíamos todos ahí como ya instruidos en todas esas canciones que estábamos escuchando, y hasta ya salíamos y queríamos imitar la letra, verdad, de la canción? O ¿cuántos de nosotros inclusive, verdad, no hemos visto esos videos ahí motivacionales ahí en el internet que nos dicen, ¿no?, que debes de pasar por encima de las personas, y hasta con sus canciones de fondo que hasta la piel se te pone chinita? Y cuando los acabas de literalmente de escuchar esos videos, de ver, sales con las ganas de hacer eso, ¿verdad? Y dices, no, ahora nadie me va a pisotear, ahora nadie va a pasar por encima de mí, al contrario, van a ver quién soy yo. Y ahí justamente, ¿verdad?, ya sea en un concierto, en esos videos tal vez motivacionales que a veces muchos de nosotros podemos haber visto, pues de esa manera a lo mejor no lo sabemos, pero de alguna forma estamos adorando, ¿verdad? Adorando de alguna forma ese tipo de videos, ese tipo de conciertos. ¿Por qué? Porque primero entraste cuando estabas en ese concierto, en esa profunda, vamos a llamarle ahí como profunda concentración, y después saliste motivado para llevar a cabo esas cosas, ¿verdad? Pero hoy déjame decirte algo, hoy el Señor nos va a hablar de una manera muy especial a ti y a mí, de qué manera quiere que tú y yo nos comportemos. Esta palabra, gracias a Dios, cuando me habló el pastor y me dijo que si podía compartir una palabra, un día antes estaba preparando un video de niños, y esta palabra justamente a mí me tocó en el video de niños, y cuando yo la estaba allí preparando, vi que era un poquito más allá de lo que a lo mejor un pequeño en ese momento podía a lo mejor entender, que no se limita, ¿verdad? Porque también se hizo en función de ese video conforme está ahorita la palabra. Pero dije, cuando el pastor me habló y me dijo, dije, luego en mi corazón sentí, esto es lo que le debes de decir a los jóvenes. Entonces eso de parte de Dios se los quiero compartir a ustedes. Y les quiero decir primero a ustedes, ¿qué es adorar? Adorar, según el diccionario bíblico, es atribuir honra, reverencia o dignidad a algo divino, ¿vale? Es atribuir honra, reverencia o dignidad a algo divino, sea cual sea lo que practiquen, ¿verdad? Sea cual sea, siempre es atribución a algo divino. Eso es. Y hoy vamos a ver algo justamente diferente. Esto que acabamos de leer hace un momento, de adorar en espíritu y en verdad, justamente es la parte de donde nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, fue a Samaria y se encontró con una samaritana, ¿verdad? Muchos de ustedes saben que antes los judíos pues no se podían juntar con los samaritanos, pero nuestro Señor Jesucristo fue y rompió toda barrera humana, ¿verdad? Él, al contrario, ¿verdad?, le dijo a esta samaritana, ven y dame agua, ¿verdad? Y la samaritana pues en ese momento no sabía ni siquiera de lo que realmente le estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Le dijo, pues no te veo cubeta, este pozo es muy hondo, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo le estaba hablando de una manera diferente. Le estaba diciendo que nuestro Señor Jesucristo era el agua de vida, era el agua de vida. Y ahí es donde nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, una de las partes en donde vamos a centrar nosotros allí nuestros ojos, es donde dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu
y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y estas palabras pues justamente fueron escritas hace más de 2000 años. Y dirás, bueno, ¿y eso pues a qué viene ahorita para mí? Pues hoy el Señor quiere justamente que tú y yo seamos esos adoradores en espíritu y en verdad. Y este es el primer punto. Si ahí traes tus anotaciones, pone el primer punto que se llama adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores en espíritu y en verdad. Y ahí como lo veíamos, ¿verdad? Dice, mas la hora viene y ahora es. Básicamente lo que nos está diciendo la palabra de Dios, si nosotros lo traducimos, ¿verdad? Quiere decir, la hora ha llegado para esos adoradores. La hora ha llegado para esos adoradores. ¿Y quiénes son esos adoradores? Tú y yo. El Señor Jesucristo vino a este mundo para que tú y yo fuéramos adoradores, para que verdaderamente fuéramos hechos hijos de Dios. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y lo primero que nos enseña ahí la palabra de Dios es de que tú y yo debemos de nacer en espíritu. Ahí nos dice en espíritu y en verdad, pero ahí nos está dando la clave nuestro Señor Jesucristo, que lo primero que tú y yo debemos de hacer es nacer en espíritu. Y tú y yo conocemos ahí como dice la palabra de Dios, que cuando Jesús, ¿verdad? Y Nicodemo se encontraron, ¿verdad? Nicodemo era un fariseo, ¿verdad? Era un sacerdote fariseo. Y el Señor Jesucristo le explicaba a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Y ahí Nicodemo le dijo, ¿cómo? O sea, es necesario que entre nuevamente al vientre de mi madre y vuelva a nacer. Pero el Señor Jesucristo no le estaba hablando de un nacimiento físico, sino le estaba hablando de un nacimiento espiritual. De eso es lo que nuestro Señor Jesucristo le estaba hablando. Dice ahí la palabra de Dios en Juan 3, 5, 6, ¿verdad? Dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Espíritu es. Y tú y yo, lo primero que sucedió contigo y conmigo, ¿verdad? Fue que tú y yo fuimos nacidos de la carne. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos habían nacido en espíritu también. Ellos ya tenían esa comunión con Dios. Adán fue el primer hombre de la tierra, ¿verdad? Y él tenía esa comunión con Dios. Lamentablemente, por haber cometido esa desobediencia, ese pecado, hubo una separación, ¿verdad? Hubo una separación. Ya no había esa relación entre Dios y el hombre. Ahí fue donde se partió justamente esa separación. Sin embargo, ¿verdad? Nunca el Señor quería que nosotros estuviéramos fuera de su presencia, sino al contrario, Él quería y buscó la forma para que tú y yo volviéramos a estar nuevamente vivos en el Espíritu, ¿verdad? Y entonces, lo que tú y yo debemos de hacer primeramente, joven, es nacer de nuevo. Eso es lo primero que tú y yo debemos de hacer, nacer de nuevo. Muchos de los que estamos aquí para la gloria de Dios hemos nacido de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Cuando tú y yo confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor. En ese momento tú y yo nacemos de nuevo, ¿verdad? En ese momento es lo único que tú y yo debemos de hacer. No debemos de hacer nada más, así de sencillo. Y lo debemos de hacer creyendo con todo nuestro corazón. Tú y yo debemos de nacer de nuevo. Eso es lo que nos manda el primero Dios, que tú y yo nazcamos de nuevo. Y ahí en Romanos 8:26, apúntalo, Romanos 8:26 dice, tal vez, es más, muchos de nosotros dicen, es que yo no puedo ni siquiera dejar el pecado. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? A lo mejor tú te preguntas, es que yo no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar las fiestas, no puedo dejar la pornografía, no puedo dejar ahí estar con un hombre o una mujer, no puedo, este pecado es muy fuerte, por más que lo he intentado no puedo. Pues déjame decirte algo, en Romanos 8:26 dice, si ya lo abriste,
Eso te pido que por favor lo tatúes en tu corazón. Tatúalo en tu corazón y dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Una vez más, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Muchas veces el enemigo nos dice: es que tú no vas a poder, es que tú no vas a salir de la pornografía, tú no vas a salir del alcoholismo, tú no vas a salir de la mentira, tú no vas a salir de la vanidad. No, tú no vas a salir así. Y es más, el mismo mundo, ¿verdad?, a veces nos quiere meter eso en la cabeza, que así como nacimos, así vamos a morir. Pero hoy la palabra de Dios nos está diciendo que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así que, joven y jovencita, si tú has tenido tal vez esos argumentos de parte del enemigo, de parte de Satanás, o inclusive Satanás ha ocupado a familiares, amigos, diciéndote: es que tú no vas a poder. Aquí está la respuesta: sí vas a poder, porque ya no lo vas a hacer solo o sola, sino lo vas a hacer con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Dios. Ya no es tu lucha. Déjame decirte algo: cuando lo hacías antes de nacer de nuevo, sí era una lucha de nosotros mismos y nos agotábamos, nos cansábamos. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor antes de llegar a Cristo tiramos la toalla y pudimos haber dejado una semana, un par de meses ese pecado y volvimos, creo que hasta de una peor condición? Pero cuando tú y yo somos nacidos de Espíritu, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Y sabes qué también es lo que ocurre cuando tú y yo somos nacidos en Espíritu? Que nuestros ojos son abiertos. Tus ojos y mis ojos son abiertos. Vas a decir: ¿pero cómo? Pues si nunca he estado ciego. Gloria a Dios, porque nunca has estado ciego físicamente, pero espiritualmente déjame decirte que todos antes de nacer de nuevo estábamos ciegos. Y dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ya te diste cuenta? Dios ha preparado todas estas cosas para los que le aman. Y esas personas que aman a Dios, una vez más, jovencita, somos nosotros. El Señor, ¿cuántas cosas no nos tiene preparada en su palabra? Es literalmente un testamento. La palabra de Dios está lleno de promesas, lleno de propiedades, si así tú lo quieres ver, lleno de tesoros, donde cuando tú ves a un familiar que nomás no lleva su vida bien y que a lo mejor ni siquiera cree en Dios, allí está el testamento que te dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una promesa de parte de Dios, una promesa de parte de Dios. O tal vez tú estás pasando en estos momentos, tú o tu familia están pasando por problemas financieros, donde dices: es que ya no la veo venir. Hoy estoy aquí por gracia y misericordia de Dios, tal vez porque no me cobraron el pasaje, me encontré tirado 5 pesos. Déjame decirte, la palabra de Dios nos dice que si los pajarillos que no trabajan ni comen, comen, no nosotros que somos sus hijos somos mayores que ellos. Varón, jovencita, está lleno la palabra de Dios de promesas. La palabra de Dios, cuando tú y yo recibimos ese nacimiento espiritual, nuestros ojos fueron abiertos. Nuestros ojos fueron abiertos, porque tú y yo no recibimos el espíritu de este mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que todo lo que Dios ha hecho nosotros lo conozcamos. Entonces, la primera parte es nacer en espíritu. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente confiesas con tu boca y crees en tu corazón con fe que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. En ese momento la primera parte ya está.
pero la segunda parte es cuando es en verdad. Y ahí lo dice la palabra de Dios, porque Él anhela, ¿verdad?, adoradores en espíritu y en verdad. Y para que tú digas, ¿cómo que en verdad? Sí, tienes que dejar tu antigua manera de vivir y vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Y si no, y si aún nos quedará duda, en Efesios 5:1, Efesios 5:1 dice la palabra de Dios: ser imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Tú y yo tenemos que llevar a cabo la voluntad de Dios. Dejar ese pecado que solamente nos está atormentando. Seguramente vas a decir, pero es que yo ya nací en espíritu. Sí, tal vez ya hasta pasamos aquí enfrente, ¿verdad? Y cada vez que los hermanos pasan aquí enfrente a hacer la oración de fe, tú y yo lo volvemos a repetir, pero a lo mejor nos está faltando ser esos imitadores de Dios. Recuerda, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Tú y yo debemos de hacer hacedores de la palabra de Dios, para que en el nombre de Jesús ese yugo de esclavitud, esa cadena que nos mantiene atados al pecado, se rompa en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Recordemos que tú y yo ya no vamos solos. Tú y yo vamos junto con el Espíritu Santo. Dios lucha nuestras batallas. Tú y yo hemos visto la historia del rey David, ¿verdad? Cuando se enfrentó a ese gigante, ¿verdad? Muchos decían, pero ¿él qué va a hacer? Pues si él está bien chiquito, ni siquiera es un guerrero, ni siquiera ha entrenado, ¿no? Y seguramente ante nuestros ojos, si viéramos a una persona así, pues justamente diríamos lo mismo, pues es que lo van a hacer, pero trozos. Sin embargo, él decía, ¿verdad? Él le dijo, tú podrás venir con espada y jabalina, pero yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Y así es como tú debes de ser también. Tú debes de saber que ya no vas solo ni sola. Tú vas en nombre de Jehová de los ejércitos. En nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, tú y yo ya nacimos de nuevo, que fue en espíritu. Tú ya nacimos, también ya empezamos a hacer la segunda parte, que es hacerlo de verdad. Ya no comportarnos, en este caso, como nuestra antigua manera de vivir, sino ahora ser imitadores de Cristo. Ser imitadores de Cristo. Y ahí lo habíamos leído, ¿verdad? En la palabra de Dios. Y ahí le pido a mi hermano de la alabanza si me ayuda, por favor. Ahí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y lo leíamos. El Padre tales adoradores busca que le adoren, ¿verdad? Y ese es el segundo punto. El Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre tales adoradores busca que le adoren. Tú vas a decir, ¿cómo? No es aquí en la iglesia levantando las manos y con la alabanza y que se me salgan las lágrimas y que cierre mis ojos. No, ya estoy allá adorando. Sí, estás adorando al Padre. Claro que sí lo estamos adorando. Eso también es adorar. Pero hoy el Señor nos quiere decir, yo quiero que vayas más allá de esa adoración. Yo no nada más quiero que aquí en la iglesia, ¿verdad? Que en un concierto cristiano, ¿verdad? Me levantes las manos, me busques hasta ese momento. No, sino yo quiero un adorador todos los días. Todos los días. Si nosotros retrocedemos y leemos un poquito antes de donde el Señor Jesucristo le decía a la mujer samaritana que el Señor buscaba adoradores en espíritu y en verdad, la samaritana le había dicho, ¿verdad? Había hecho énfasis que nada más se podía adorar en Jerusalén o en otro lado,
Pero hoy el Señor nos dice, no nada más en la iglesia tienes que adorar, no nada más en tu casa o en tu lugar secreto tienes que adorarme y levantar las manos y llamarte en ese momento hijo de Dios o cristiano. No, lo debes de hacer en todo tiempo y en todo momento. Cuando tú estás en tu trabajo o en la escuela, y tal vez en tu escuela estás en un examen y en ese momento no te sabes la respuesta, pero el de al lado ya acabó el examen, ya lo tiene, y a ti dices, híjole, si no le copio, repruebo el año. Y seguramente si tú le preguntas a uno de ahí de tu salón que no conoce de Dios, lo primero que te va a decir, cópiale, porque ahí está tu futuro. Si no le copias, vas a reprobar, y deja de que repruebes, tus papás te van a mandar a trabajar, ¿verdad? Pero cuando tú dices, es que la palabra de Dios me dice que yo no debo de mentir, ¿verdad? Que yo no debo de cometer un fraude. En ese momento, cuando tú decides no copiar, o en tu trabajo, cuando tú decides no mentir, porque van a ganar una licitación y depende de tu mentira ganar una licitación, decides no hacerlo. En ese momento, joven y jovencita, también estamos adorando al Padre, porque naciste en espíritu, pero lo estás haciendo de verdad. Para el hombre, déjame decirte que para el hombre vamos a ser unos fracasados, inclusive nos van a llamar que no tomamos las oportunidades, por no decir otra palabra, ¿verdad? Pero para Dios vamos a ser sus hijos amados, en el que Él se va a gozar junto con nosotros para no caer, para que no hayamos caído en eso que el mundo quería, en eso que el mundo quería. Y sí, tú y yo debemos, como nos muestra la palabra de Dios, ir a nuestro lugar secreto. Porque ¿cómo vamos a forjar un músculo si no hacemos ejercicio? No lo vamos a forjar sentado ni acostado, ¿verdad? Nunca nos va a crecer el músculo. Lo mismo va a suceder, tú y yo nunca vamos a nacer en espíritu y en verdad si no lo forjamos con ese ejercicio. Y ese ejercicio es la oración. La palabra de Dios nos enseña que, y cerrada la puerta, busquemos al Padre que nos ve en lo secreto, porque nuestro Padre que nos ve en lo secreto nos recompensará en público. ¿Cuál es la manera en la que tú y yo podemos llevar a cabo esa adoración en espíritu y en verdad? Lo debemos de forjar en oración. Todos los días busca a papá. Papá está celosamente esperándonos a que nos encontremos con Él. Él de verdad que anhela que tú y yo le busquemos. Él anhela que tú y yo lloremos en su presencia. Él anhela que tú y yo riamos con Él cuando le estamos buscando. O inclusive también, ¿verdad? Hay ocasiones en que a lo mejor puede venir un dolor muy profundo en nuestro corazón porque están sucediendo cosas que no entendemos. Inclusive hasta Dios, ¿verdad? Muchas veces se queda callado, no nos responde. Pero no quiere decir que no nos esté escuchando. Dios está obrando hasta en silencio. Dios obra en silencio. Busquemos a Dios también en oración. Busquemos al Espíritu Santo en oración todos los días. Así como a veces jovencitos que estamos, ¿no? Me pongo yo también ahí en la lista de jovencitos, ¿verdad? Tenemos mucho tiempo que luego lo ocupamos en otras cosas que no edifican nuestra vida. Pero dedícale un tiempo a la oración, dedícale un tiempo a la búsqueda de Dios, pero de verdad, que no nada más sea 5 o 10, a lo mejor al principio, tal vez a lo mejor tú eres nuevo y a lo mejor te va a costar trabajo, no importa, empieza con 1 minuto, 2 minutos, es como en las pesas, primero empiezas con 1 kilo, 2 kilos, cuando ves ya te aventaste la de a 20 kilos o hasta más. Tienes que empezar a buscar a Dios con todo el corazón por medio de la oración. Si a lo mejor tú te has alejado
de buscar a Dios, eso que no te impida volver a encontrarlo. Dios está a la puerta, solamente espera que tú se la abras. Y yo te quiero dar ejemplos de adoradores en espíritu y en verdad. Y uno de ellos es Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, que todos lo conocemos, es Pablo, ¿verdad? Pablo. Saulo de Tarso, antes de ser llamado Pablo, era un gran perseguidor de la iglesia cristiana. Él inclusive dio voto a favor para que apedrearan a un varón de Dios, ¿verdad? Y todavía él dice la palabra de Dios que él iba de camino, ¿verdad? Camino en Damasco, ¿verdad? Para ir detrás de todos los que amaban al Señor Jesucristo. Pero un día Saulo de Tarso se encontró cara a cara con el Señor y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento dice la palabra de Dios que Saulo cayó de rodillas, ¿verdad? Y que en ese momento sus ojos se oscurecieron, se cegaron. Pero después de 3 días en oración y ayuno, dice ahí la palabra de Dios, un varón de Dios le impuso mano. ¿Y qué pasó? Recibió el Espíritu Santo, ¿verdad? Nació de espíritu. Y todavía hoy en día podemos saber que Saulo, y que bueno, en ese momento ya Pablo, ¿verdad?, lo hizo en verdad, porque llevó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a toda Asia, ¿verdad? Hizo iglesias, forjó pastores, hasta líderes jóvenes también forjó Pablo. Él lo hizo en espíritu y lo hizo en verdad. No importaba lo que le fuera a acontecer a él. Todos nosotros sabemos que Pablo lo latiguearon, ¿verdad? Pablo, ¿verdad?, lo apedrearon. Pablo fue mordido por una serpiente, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no pasó Pablo? Y aún dijo, pasaría por más, y terminó decapitado. Pero tal vez ante el mundo él fue vencido, pero él al igual que nosotros, un día también estaremos allá con el Padre. Viene otro ejemplo. El otro ejemplo es de Judas. Todos conocemos a Judas, ¿verdad? A ese Judas, ¿verdad? Y vimos que Judas nació en espíritu. Judas fue llamado a seguir al Señor Jesucristo. Él estuvo cercano al Señor Jesucristo. Él nació en espíritu. Pero ¿sabes algo? Él no lo hizo en verdad, porque él aún amaba el dinero, aún amaba las riquezas, que por 30 monedas de plata vendió a nuestro Señor Jesucristo. Y tal vez a lo mejor en este momento muchos de nosotros, ¿verdad?, yo me pongo en primer lugar, podemos inclusive decir, rayos, yo he nacido de nuevo en espíritu, pero no lo he sido en verdad. No lo he sido en verdad. Pero hay uno, porque me encanta que nuestro Señor Jesucristo nos dejó todo para que hiciéramos, pero nunca nos dejó algo que hiciéramos sin que Él lo haya hecho. Y Él es uno de los máximos adoradores, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es un máximo adorador. ¿Y por qué? Podemos ver en Mateo 1:20, cuando María, ¿verdad?, estuvo embarazada. Dice la palabra de Dios en Mateo 1:20, dice, un ángel del Señor se le apareció a José confirmando que lo que iba a engendrar María del Espíritu Santo es. Y ahí podemos ver nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo en esta tierra, nació de espíritu. Nació de espíritu. Y bueno, si todavía le queremos agregar más, pues lo hizo en verdad, porque Él no le importaba lo que le iba a acontecer. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo hoy ha tenido grandes repercusiones en ti y en mí, porque hoy estamos aquí.
muchos de nosotros fuimos reconciliados con el Padre. Muchos de nosotros, ¿verdad? Nuestras familias han sido unidas. Muchos de nosotros dejamos de estar en ese pecado y ahora estamos aquí. Debemos de seguir ese gran ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Debemos de seguir ese gran ejemplo. Tú y yo, hoy, joven y jovencita, debemos de hacer esos adoradores en espíritu y en verdad. Todo el tiempo. No nada más aquí en la iglesia porque levantaste la mano, porque estabas orando, porque estabas llorando, porque entraste a tu célula, a tu clase. Gloria a Dios, eso lo debemos de hacer siempre, ¿verdad? Porque es el alimento espiritual. Justamente lo veíamos ahí en las alabanzas que cantaban nuestras hermanas, ¿verdad? Que Él es el agua de vida. Es cierto, Él es el agua de vida. Él es el que nos va a llenar de vida a ti y a mí. Sin embargo, eso no lo debemos de dejar, pero lo debemos de hacer en espíritu y en verdad todos los días. Tal vez tú y yo ya nacimos en espíritu, ¿verdad? Los que no, ahorita lo van a hacer en el nombre de Jesús, ¿verdad? Pero ahora lo debemos de hacer en verdad, en todo tiempo, en todo. No importa que por llevar la voluntad de Dios nos quedemos sin escuela, sin trabajo, la familia nos rechace. Acuérdense que al único que debemos de obedecer es a Dios. Y quiero terminar con este último versículo. Apúntalo allí en Isaías 41:8. Isaías 41:8. Dice ahí la palabra de Dios, y esto es para ti. Esto es para ti. En mi corazón sentí decírtelo y todavía ahorita que lo estaba volviendo a estudiar, Dios me dijo algo que yo no lo había captado, pero Dios me lo puso en mi corazón. Y dice la palabra de Dios en Isaías 41:8. Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí. Y déjame explicarte algo antes de que te diga lo siguiente. Dice ahí, pero tú, Israel. Ahí le está hablando a Jacob con su nuevo nombre, Israel. Si tú lees la palabra de Dios, ¿verdad? En Génesis viene la historia de Jacob. Y Jacob era su nombre original. Él justamente hizo muchas cosas. Sin embargo, Dios le cambió el nombre a Israel. Y hoy Dios a ti te está diciendo: pero tú, hijo mío, que es el nuevo nombre que a ti y a mí nos da, ¿verdad? Siervo mío eres tú. Y después el nombre de Jacob, pon tu nombre, Alfonso, a quien yo escogí. Dios nos dio un nuevo nombre. Dios nos dio un nuevo nombre, una nueva identidad. Y Dios anhela que hoy tú y yo seamos esos hijos que le adoremos en espíritu y en verdad. Así que ahí donde tú estás, te invito a que por favor cierres tus ojos. Cierra tus ojos, deja a un lado ahí tus cosas. Guarda tu celular, todo lo que tengas ahí que te pueda distraer. Y hoy te invito a que hables con papá. Habla con papá con todo el corazón. Señor, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, papá. Hoy tú nos has dado una palabra de fuego, Señor. Una palabra, Señor, en la que muchos de nosotros, Señor, hoy fuimos, Señor, seguramente, Señor, tocados por tu Espíritu Santo, papá. Hoy tú nos hablas acerca de tu palabra, que tú buscas a esos adoradores en espíritu y en verdad, porque tales adoradores tú son los que buscas, papá. Y hoy te pedimos, papá, que cada uno de nosotros que ya nacimos de espíritu y los que no vamos a nacer pronto de espíritu, papá, hoy nos permitas, Padre mío, saber que ya no somos más esas antiguas personas, papá. Ya no somos más ese drogadicto, ese alcohólico, esa persona inmoral, esa persona mentirosa, esa persona que robaba. Ya no más, bendito Padre, porque ahora soy un hijo tuyo, papá, porque he nacido de nuevo, he nacido de espíritu, papá. Y todas aquellas cosas que hoy tú tenías escritas en tu palabra han sido reveladas para mí. Y también, Señor, hoy te pido, Señor, que también, aparte de haber nacido de espíritu, lo haga en verdad.
Tú sabes, bendito Dios, qué difícil me ha sido dejar ese pecado. Tú sabes, bendito Padre, qué difícil me ha sido dejar, Señor, todo aquello que te ofende, papá. Te conozco, sé quién eres tú, Dios, sé quién es tu Hijo, mi Señor Jesucristo, sé quiénes son, pero no he podido hacerlo en verdad. Pero hoy tu palabra me dice, Señor, que el Espíritu, Señor, nos ayudará en nuestra debilidad. Y hoy quiero hacerlo, papá. Hoy quiero ser ese adorador en espíritu y en verdad. Que mi vida, Señor, sea ese olor fragante para ti todos los días. Que no importa, Señor, en dónde yo esté o con quién yo me encuentre, sino yo quiero hacerlo en espíritu y en verdad. Así como mi Señor Jesucristo, que Él no importaba que estaba con los grandes fariseos, con los grandes gobernadores, Él nunca dejó de predicar tu palabra. Así lo quiero hacer yo, papá. Quiero ser un adorador en espíritu y en verdad, y quiero empezar a tener esa intimidad contigo, papá. Hoy te pido, papá, que si me he separado de ti, que me perdones, papá. Que si he puesto mi mirada, mis ojos en algo terrenal, papá, y me he desviado de tu camino, perdóname, papito. Si he venido aquí a levantarte las manos, papá, pero no lo he hecho de verdad, perdóname, papá. Hoy te pido, ayúdame una vez más, papito, porque sé, bendito Padre, que tú me has escogido a mí, papá. Tú me has escogido a mí, papá, porque yo soy tu hijo, papá, tu siervo, papá. Y hoy, Señor, yo quiero entregar mi vida a ti, papá. Yo quiero ser un adorador en espíritu y en verdad. Y hoy te pedimos, Padre, que esta palabra, Señor, quede grabada en la mente y en el corazón de mis hermanos, que se haga carne en sus vidas, que tú, bendito Espíritu Santo de Dios, hagas esa obra sobre cada uno de ellos. Hoy te damos muchas gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, en el nombre poderoso de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Súper bien, súper bien.